Capítulo 32. Su primera semana de reuniones. Se presentó puntual, aguardando en la puerta del despacho desde las 8:45. El horario de atención por parte de la dirección del instituto era a partir de las 9. Ahora bien, a él siempre le gustaba llegar al menos con 10 minutos de antelación a la hora marcada. Faltaban 5 minutos cuando vio llegar a una persona de edad, serio, cabizbajo. Sin duda el sueño permanecía en su cuerpo. Unos minutos después de su entrada, la secretaria, que rogó aguardar cuando Julián llegó, le invitó a pasar al despacho. Tomó acomodo en la silla ofrecida por el directivo y mientras se presentaba pudo constatar la cantidad de cuadros y objetos decorativos de la mar y la vela. Con seguridad aquel personaje, ya entrado en años, era aficionado a la vela. Le chocó un marco con la foto escuchando el himno nacional tras recibir la medalla de oro en la Olimpiada de Múnich. Cuando aquel directivo pudo observar la cara del personaje al que invitó a sentarse frente a él, se levantó, giró por la mesa para llegar hasta el joven. Le rogó que se levantara para fundirse a continuación en un fuerte abrazo. La palabrería abandonó las cuerdas vocales del personaje, que despertó de inmediato al ser consciente de la personalidad que había entrado en su despacho. Era un honor para la institución que presidía tenerlo en persona. Aquel día de septiembre le hizo disfrutar como pocas veces, ante la televisión, lo había hecho a alguien. Luego le preguntó a qué se debía ese honor. Señor, creo que me han designado plaza en su instituto y deseaba presentarme e informarme sobre la marcha en este centro. Los ojos se le abrieron de par en par. Iba a tener al héroe de la Olimpiada de Múnich en su equipo de profesores. Aquello era un regalo sin duda. La conversación se prolongó más de lo que hubiera deseado, pero sin duda entraba con buen pie en aquella institución. Buscó entre unas carpetas y luego, dirigiéndose a su invitado, le confirmó las reuniones que tendría a lo largo de esas semanas. La primera esa misma mañana sobre las 11 tras el almuerzo. Le comentó que daría 18 horas a la semana a los 3 grupos de primero, a los 3D y los 3 grupos de tercero del Bachiller Unificado Polivalente, BUP. A razón de 2 horas por curso. Todas se impartían en ese edificio. Le acompañó a visitar las instalaciones y se le veía orgulloso de ir presentando a esa eminencia del deporte. Julián siempre restaba importancia a los halagos de aquel director y se mostraba deseoso de llegar a ser un buen maestro para los jóvenes de aquella institución. Los lunes, martes y jueves su horario era de 9 de la mañana hasta las 13:30 de la tarde, con media hora de recreo a las 11. Con 2 clases de 1 hora de 9 a 11, el recreo de media hora y otras 2 clases de 11 horas 30 minutos a 13 horas 30 minutos. Mientras que los miércoles y viernes tenía el mismo horario pero salía 1 hora antes. Sin duda un horario que le permitiría seguir con sus investigaciones y publicación de nuevos libros. Ya había comenzado a realizar colaboraciones con los periódicos, proponiéndose publicar en los locales, sin dejar de seguir haciéndolos en el de tirada nacional. Durante esas 2 semanas se puso en contacto con otros profesores de educación física que impartían la asignatura en el centro de enseñanza, donde comenzaba y pudo intercambiar opiniones. De los otros 2 profesionales de la educación física, ambos eran militares y su metodología, respetándola, no la compartía en absoluto. Era de los convencidos que los jóvenes debían acudir a los centros educativos ilusionados, con ganas de aprender, pero sobre todo fijar sus sueños para luchar. Era un enamorado de Einstein y Piaget y había leído mucho sobre los 2 pensadores y en ocasiones se enfadaba con su padre por especular con algo tan básico como la vivienda. Fueron 2 semanas intensas, con ganas de asimilar todo, desde el gimnasio hasta los laboratorios. Conversó con el personal de mantenimiento, con los que regentaban un pequeño kiosco, con los administrativos y con todo el profesorado. Desde primero de primaria hasta los del preuniversitario. En la segunda semana se encerró en secretaría todas las horas que pudo para informarse del alumnado al que impartiría clases. Era un instituto solo masculino y el número de alumnos a los que impartiría su asignatura ascendía a los 378. Fue recopilando todos los historiales de esos casi 4 centenares y confeccionó una ficha con fotografía incluida, proporcionada por secretaría. Lo cierto que en esas 2 semanas se ganó a todo el personal del instituto. Pronto entre el profesorado se hablaba del joven que entraba en el equipo de profesores.
quedando gratamente impresionados que una persona que acababa de aterrizar, sin experiencia en el mundo de la educación, tuviera una formación oculta tan impresionante. La oficial estaba descartada, era de los primeros licenciados en educación física y ya se comenzaba a oír en diferentes foros la capacidad de esas promociones en el terreno de la formación física. Cuando oía esas palabras siempre les corregía. Educación física. Otro término que no le agradaba era el de gimnasia, pero tampoco le importaba demasiado. Lo hacía por la simple razón de ir mentalizando a toda la sociedad que las asignaturas no educaban, quien lo hacían eran los maestros. Y esa filosofía fue calando poco a poco en aquel instituto, extendiéndose a otras partes de la sociedad. Ese viernes previo al comienzo de clases con los alumnos se organizó, como tenía costumbre, la presentación del nuevo curso. Toda la comunidad educativa estaba invitada a la presentación, realizándose escalonadamente por edades. A las 9 fue la presentación del alumnado de COU. Julián acudió al salón de actos para conocer a ese grupo al que no impartiría su asignatura, pero deseaba conocer a todos. Una media hora de exposición de las normas generales y luego una hora con el tutor para perderse en el aula y dar las oportunas informaciones. Luego fiesta hasta el lunes con horario normal. A las 9:45 les tocó el turno a tercero de BUP, y así sucesivamente hasta que pasó todo el alumnado. Julián estuvo en todas las presentaciones y antes de partir a casa, le entregaron una carpeta con las listas y los horarios de clase que tendría. El director le comentó que ese año se libraba de tutoría pero que se fuera enterando para en el siguiente coger una. Por lo que se había informado sin lugar a dudas era donde mayor acompañamiento podría tener un maestro con sus alumnos. Pues amén de ser un número reducido, el reto lo tenía en una dedicación mucho más personalizada que con el resto, ya que eran excesivo el número y difícilmente se podía atender a todos como requería un acompañamiento en la educación. El lunes iniciaba sus clases a las 9 de la mañana con primero A las 10 segundo A. Un recreo de 30 minutos, reanudando las clases a las 11:30 con segundo B, para finalizar la mañana con primero B. Concluyendo la jornada con chicos a las 13:30. La tarde la tenía libre. El martes con el mismo horario para impartir a segundo C, tercero A, tercero B y tercero C. El miércoles salía una hora antes, iniciando la mañana con primero C, primero A y segundo A. El jueves el horario de lunes y martes con los chicos de segundo B, primero B, tercero A y tercero B. Para finalizar la semana el viernes con el horario del miércoles con los cursos tercero C, segundo C y primero C. Se fue a casa muy entusiasmado, no había hecho su entrada en el palacete cuando ya estaba en su despacho organizando todo. Con la máquina de escribir y papel de calco confeccionó listas de sus 9 clases 3 por nivel. Realizó varios estadillos con las diferentes pruebas físicas que llevaría a cabo en esas 2 primeras semanas. Justo antes de entrar en octubre. Cuando miró la hora no daba crédito, eran las 19 horas. Llamó a la Perla, reservó una mesa y tras asearse subió al coche para pegarse una buena cena tras olvidarse de comer. Luego paseó largamente por la avenida de la playa y los recuerdos inundaron su corazón. Estaba pletórico, el nuevo reto era algo que le entusiasmaba, pero recordar que podría compartir esos momentos con Anki le comenzaron a poner algo melancólico. Luego pensó que ella estaba disfrutando tanto como él al verle así de feliz y con esas ganas infinitas de luchar. Ese era su Julián y ese es el que quería verle desde allá arriba, tras su renuncia a compartir su vida con otra mujer. Así se lo hizo jurar Anki cuando él le confesó que no habría ninguna otra mujer en su vida. Pues procura estar siempre alegre y con ganas de vivir, especialmente cuando pienses en mí, de esa forma solo te permitiré que no te busques otra chica. Aquella frase le llegaba a sus pensamientos y una sensación de alegría desorbitada le inundaba su alma. El paseo se prolongó más de lo que en un principio pensó, pero iba tan metido en recuerdos, en promesas, en juramentos que cuando se dio cuenta estaba subiendo al faro de Igeldo. Al llegar a un pequeño rellano que daba a un gran acantilado sintió un gran escalofrío, se quedó inmóvil, la vista se le nublaba y en la neblina que divisaba solo podía percibir la silueta de su Anki. Una felicidad indescriptible le arropó desapareciendo esos escalofríos y sus pasos se dirigieron hacia su amada.
Cuando no faltaban ni 2 pasos para abrazarle, se giró y ante su estupefacción comprobó que no era ella. Desconocía a esa persona. Las piernas se le aflojaron y se cayó desmayado en tierra. Cuando recuperó la conciencia, todo estaba en silencio, solo las luces de Donostia abajo dibujando la bahía de la Concha se percibían. La joven había desaparecido, miró el reloj, unos 30 minutos había estado allí en el suelo. Comenzó a caminar con su mente ocupada. Recordaba que algo parecido le ocurrió cuando fue con Anki a aquel mismo lugar. Estaba convencido ella le había llevado hasta allí por algo, pero desconocía el motivo. Volvió a entrar en el complejo deportivo gastronómico, entró en el garaje y en coche regresó a casa a descansar. Ese sábado y domingo había quedado con uno de los militares del centro educativo y con el director para navegar un poco por el Cantábrico. Se lo pidieron, nunca se negaba a algo así. Si hubiera sido para charlar, comer, cenar o merendar seguro que habría puesto alguna excusa. Pero para navegar siempre estaba dispuesto. Se despertó muy temprano sobre las 5:30. Se dio una buena ducha, se preparó un energético desayuno y tras el aseo personal partía en el vehículo hacia el club náutico cuando el reloj no marcaba aún las 7 de la mañana. Al entrar en el recinto aguardaba el capitán, uno de los militares compañero de trabajo en el centro educativo. Era de los que le gustaba madrugar y aunque habían quedado a las 9 horas en la cafetería sabía que los marinos, como su padre, siempre revisan su embarcación antes de salir y con esos días de convivencia con aquel joven, lo sabía a ciencia cierta. Así lo hacía su padre, que se presentaría como mínimo 2 horas antes. Se saludaron y al interrogarle Julián, en tono militar respondió que su padre fue marino toda su vida y conocía muy bien cómo se las gastaban con sus embarcaciones. Sonrió indudablemente la disciplina militar y la que le impuso su padre habían hecho mella en aquel capitán de caballería. Juntos se acercaron al embarcadero y comenzaron a revisar la embarcación. Aquel compañero también sabía cómo iban las cosas de la mar, no en balde acompañaba a su padre en numerosas jornadas. Acertó al igual que Julián que tendrían una mar buena para la navegación, aunque el domingo si no salían temprano a final de la mañana podrían tener problemas. Aquel militar preguntó si tenía que repostar, confirmándole que la tarde anterior telefoneó al club para que tuvieran la embarcación a tope. Pensaban navegar solo a vela pero ante cualquier percance era necesario tener los depósitos llenos. Comprobaron todo y cuando finalizaron la revisión se acercaron a la cafetería. Aún les separaban 30 minutos de la cita. Sabían que aquel director no llegaría ahora. Siempre se retrasaba, aunque con la ilusión que mostró a lo largo de las jornadas, tras confirmar que saldrían a navegar, tenían la seguridad que no habría dormido casi esas noches. Parecía un crío el día de Reyes. Ante su asombro lo vieron entrar con 15 minutos de adelanto, sorprendiéndose al ver a sus compañeros y comprobar repetidamente su reloj. Cuando le confirmaron que llevaban casi 2 horas allí no lo podía creer. Se tomaron un café caliente y como verdaderos camaradas se dirigieron a la embarcación. A petición del capitán le cedió el puesto para sacarla de puerto. Aquel director al ver que no era Julián quien manejaba preguntó si tenía titulación. Se le confirmó y quedó algo más tranquilo. Fue una encantadora jornada y disfrutaron de lo lindo, perdiéndose por diferentes poblaciones. Se cruzó con algunos conocidos del mar que los saludaban de inmediato y terminaron la jornada invitados por su anfitrión. Como no la perla fue su lugar de reponer fuerzas. Luego cada uno se perdió en sus casas con ansias que llegara el domingo para volver a embarcar. Nada más llegar telefoneó a la familia, se alegraron de escucharlo y de notarlo tan entusiasmado con su rumbo profesional. Su madre soltó algunas lagrimillas que interrumpieron en alguna ocasión la conversación. Ya era hora que su pequeño tuviera algo de tranquilidad en su vida. Le prometió, de no surgir nada, visitarlos el fin de semana siguiente. Había notado muy afectada a su madre y aunque le aseguraba que era de felicidad, él no las tenía todas consigo. En parte tenía algo de razón, su marido no andaba demasiado bien de salud, pero ya se había acostumbrado. Se emocionó al comprobar el optimismo y la alegría que mostró por medio del teléfono su chiquillo. En un principio pensó cenar fuera, pero se metió demasiado en su despacho y cuando se quiso dar cuenta fue a la cocina a prepararse algo ligero, darse un buen enjuagón y meterse en la pitra. De nuevo ese domingo le tocaba madrugar.
En esta ocasión a las 7 estaban los tres, casi al mismo tiempo, en la puerta del club náutico. Fueron a la embarcación y una vez comprobado todo, se acercaron a la cafetería para tomar unos cafés, regresar al amarre y disfrutar de una nueva jornada. La mar, como preveían, andaba algo movida y a media mañana decidieron dar por finalizada la jornada. Iban hacia puerto cuando vieron a un matrimonio que pasaba verdaderos apuros. Se acercó hasta pegarla materialmente y dando el mando de su embarcación al capitán, Julián saltó a la del matrimonio. Tomó el control del velero, cambiando inmediatamente de rumbo. Algo más largo pero también mucho más seguro. El capitán al observar al joven le siguió. Llegaron sin demasiados problemas y aquellas personas agradecieron la ayuda. No pensaban comer en el restaurante. Todos tenían que preparar cosas para el inicio de las clases, pero aquel matrimonio se empeñó en invitarlos en el club náutico. Tanto insistieron que aceptaron. Ya puede contar a los nietos que le ha socorrido un campeón olímpico. El capitán salió con una de las suyas. A Julián no le agradaba ser el centro de nada, pero aquel militar era algo especial para fastidiarlo. Ahora comprendían la facilidad del manejo del yate, solo un gran marino lo habría hecho con esa inteligente maniobra. La señora preguntó si estaba casado. Le aseguró que lo estaba para la eternidad. Aquella persona siguió interesándose por él. Tenía una nieta algo alocada y le gustaría que asentara la cabeza y sin la menor duda aquel personaje sería ideal. Pero no paró hasta que consiguió que le aclarara el porqué de su respuesta. Se disculparon por llevarle a esos amargos recuerdos. Estaban disculpados. Era el purgatorio que le impuso el Señor, por permitirle encontrarse con ese regalo de la naturaleza. Si soy consciente que voy a estar toda la eternidad, me parece muy generoso, aunque me mantenga 200 años, o más en la tierra. Finalizada la comida, donde fue el centro de atención, se despidieron y fue directo al palacete. Se duchó para meterse de inmediato al despacho y preparar con todo su cariño y esmero las clases de esa semana.